Wir können den Gruppenführer Fegelein nirgendwo finden. Dann suchen Sie ihn! Ich will Fegelein sehen! Sofort! Wenn er sich ohne Befehl entfernt hat, ist das Fahnenflucht! Verrat! Bringen Sie mir Fegelein! 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 Buenos días, queridos alumnos. Bien, hoy voy a empezar contando algo que me ha ocurrido justo ahora, esta mañana. Después de 4 o 5 días pues he tenido que salir a la calle pues para hacer algunas compras. Es la primera vez que me he puesto una mascarilla, con lo cual ya me sentía bastante extraño para empezar. Y bueno, en realidad pues más extraño todavía me he sentido cuando, guardando cola para entrar en una farmacia de uno en uno, pues nos hemos tenido que refugiar detrás de una parada de autobús porque un enorme camión cisterna iba rociando la calle con fuerza con un líquido blanco que, hombre, imagino que será desinfectante, no creo que sea veneno para acabar con nosotros ya directamente. Y bueno, en fin, eso parece que es el día a día, en un día que, por cierto, está precioso, este día de abril y con el cielo azul. Pues en fin. El vídeo de hoy va a ser eminentemente práctico. Como hemos hecho en otros vídeos, nos vamos a ayudar del azar, nos vamos a ayudar de la suerte para escribir historias y para sacar un poco de esa creatividad que todos llevamos dentro a la hora de escribir, ¿vale? Así que bueno, la diosa fortuna pues esperemos que sea favorable en este caso. Bien, lo haremos con unas herramientas que son bastante interesantes y que tengo desde hace tiempo y que he usado varias veces en clase, que se llaman Story Cubes. Los tengo por aquí. Por ejemplo, este, que quizás es el más básico, pues se llama acciones, ¿vale? Este de aquí, de color naranja, pues son objetos en general, objetos que también pueden aparecer en historias. Y este, que es bastante curioso, quizás mi favorito, pone fantasía y hay elementos, pues, en fin, como magos, como anillos de poder, como elfos, en fin, da como para una historia precisamente de fantasía. Y poco a poco pues los iremos usando todos, pero hoy voy a empezar simplemente por el básico, con el de las acciones. Se pueden combinar como uno quiera, por supuesto, y en el número que haga falta. Algunas veces yo, por ejemplo, con alumnos o con mis hijos, hemos probado a juntar todos y a inventar una historia con todos esos resultados. Pero bueno, la experiencia me dice que un número razonable es precisamente lo que viene en una caja, 9 dados, que ya de por sí pues crea bastantes posibilidades para nuestra historia. Veréis, he estado pensando, la verdad, cómo hacer esto en forma de vídeo y cómo hacerlo a distancia, porque normalmente es algo pues que se ha llevado a cabo pues en la clase y o bien, por ejemplo, un alumno tiraba todos los dados y entonces esa combinación pues valía para toda la clase. Normalmente yo le echaba una fotografía y luego se lo mandaba a los correos. O bien, por ejemplo, pues dejaba, pues si era una clase pequeña, que cada uno hiciera su propia tirada y también se llevara su fotografía correspondiente para trabajarlo en casa. Pero bueno, como ahora estamos a distancia, al final creo que he dado con una manera de que incluso a distancia pueda ser un auténtico sorteo, pueda ser una auténtica tirada. Y además cada uno va a tener su propia combinación, lo cual va a ser más interesante. Veréis, en la pantalla, ahora después van a aparecer 6 caras de los 9 dados, van a aparecer las fotografías de los 9 dados, que irán cambiando de cara con bastante velocidad, pero a ritmos un poco diferentes, para que no estén coordinados entre sí, ¿vale? De tal manera que lo dejaré 30 segundos y en cualquier momento de los 30 segundos, puede ser muy pronto, o podéis esperar a la mitad o hasta el final o cuando sea, vosotros paráis el vídeo y entonces tendréis en pantalla una combinación. Y realmente, como no van a estar cuadrados los ritmos a los que van cambiando los distintos dados, pues puede salir cualquier combinación, ¿vale? Probablemente no se repita ninguna de las que vais a encontrar. A ser posible esa combinación, para que os resulte más fácil, capturarla, hacer una captura de pantalla y luego con el propio ejercicio, con la propia redacción, pues me la mandáis para que así sepa pues cuál fue la combinación que generó, que dio origen a vuestra historia. Bien, ¿cómo vamos a hacer el relato? Pues voy a poner una serie de reglas que, como siempre digo,
todo esto no solo es por sacar mejor nota, sino porque será mucho más interesante si seguimos esos pasos, si seguimos esas reglas. Lo primero es que podéis interpretar los dados de manera literal o de manera metafórica. Por ejemplo, hay una cara de un dado en la que aparece pues un monigote, un personaje pues bailando, ¿vale? Eso puede significar pues que en la historia alguien baila, pero también puede significar, por ejemplo, que está muy feliz, que está celebrando algo en general, que se encuentra bien, en fin, que se le pueden dar interpretaciones pues metafóricas, simbólicas a cada una de las caras. Luego, yo quiero que la historia, antes de escribirla, y eso os pediré que me lo mandéis también como primer paso, hagáis como un pequeño resumen, un pequeño esbozo, un borrador de la historia, que se podría dividir en presentación, nudo y desenlace, y a lo mejor basta con 2 líneas para cada una de esas partes. Presentación, pues, en fin, de dónde parten los personajes, de dónde parte el protagonista, qué es lo que cambia su vida. Nudo, pues bueno, en fin, la situación que le va ocurriendo. Desenlace, el final, desgraciado, feliz, abierto, lo que sea, ¿vale? Y también que por lo menos de los 2 o 3 personajes principales me incluyáis el nombre y una pequeña descripción de su psicología y de su físico, es decir, qué aspecto tiene y, bueno, cómo se comportan o cuál es su estilo de vida, cuál es su situación, por lo menos al comienzo de la historia, etcétera, etcétera. Y también, bueno, en fin, basta para 3 líneas para cada uno de esos personajes. Bien, aparte de eso, quiero que la historia ocupe una carilla. No tiene por qué tener alusiones a todos los dados, pero intentar incluirlo, ¿vale? Intentar incluir los más dados posibles. Lo ideal sería que hiciera alusión en algún momento a cada uno de los 9 dados, aunque fuera de esa forma libre y simbólica que hemos dicho. Y quiero que cuando haya una frase, ¿vale? Haya un párrafo, un elemento, unas palabras que aludan a uno de los dados, simplemente basta con que me escribáis el número del dado, ¿vale? Entendiendo, por ejemplo, que si en la pantalla los dados han estado, por ejemplo, en 3 filas de 3, pues simplemente contáis de izquierda a derecha 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Como yo tengo la imagen, pues dice, por ejemplo, pues bien, el tipo, es decir, el protagonista estaba muy feliz. Y por ejemplo ponéis al lado entre paréntesis 5. Y yo sé que eso quiere decir el dado 5 y que precisamente ese dado 5, por ejemplo, es la figura que he dicho antes, la figura del hombre bailando, ¿vale? Es muy fácil, basta con que pongáis el número entre paréntesis y yo lo entiendo. Y la historia, además, lo plantearé como una especie de concurso y pondré los mejores en el periódico escolar. Y la historia la puntuaré de la siguiente manera. Bien, por cada resultado de un dado que se haya incluido en la historia y que tenga algo de sentido, como he dicho antes, aunque no sea no literal, ¿vale? Pondré 0,5 puntos. Claro, si se incluyen los 9 dados, eso ya quiere decir 4,5 puntos para empezar. O sea que la cosa se pone bien. Por la corrección ortográfica y de puntuación, 1,5 puntos. Por la originalidad de la historia, es decir, que no vea que me estás contando, por ejemplo, Titanic, ¿vale? Pues 2 puntos. Si tiene descripciones detalladas e interesantes, pondré 1 punto. Y si incluye diálogos bien escritos y bien planteados, pues también le pondré otro punto. Y para finalizar, una última idea en la que siempre insisto. Lo que hace un relato interesante son los detalles, ¿vale? Se suele decir eso de que Dios está en los detalles o el diablo está en los detalles. Y una vez leí una entrevista muy interesante, que por cierto no he logrado ahora mismo localizar, pero la recuerdo perfectamente, de George R.R. Martin, el autor de no solo de Juego de Tronos, sino también de una novela que a mí me encanta, que son Los viajes de Tuf, una novela muy loca de ciencia ficción. Y bien, en esa entrevista contaba que cuando estaba escribiendo una historia, con cada revisión que hacía del texto, y hacía muchas, el texto en realidad no se hacía más corto porque eliminara elementos, sino que se hacía más largo. Iba rastreando elementos que habían quedado como demasiado abstractos, demasiado poco sensitivos, como que no tenían sabor o aroma, y los volvía a escribir. Y por ejemplo, y esta frase, bueno, me la estoy inventando yo, pero el tipo de frase que decía era muy parecida. Si veía que había escrito Ana preparó el equipaje, lo sustituía por algo del tipo Ana buscó todas sus cosas, libros y más libros, ropa ligera de verano, el secador de pelo, el ordenador portátil, todo encajado en la maleta con la precisión de un puzzle. Fíjate, una frase que es mucho más interesante y además de alguna manera nos transmite que aquel proceso duró un tiempo, ¿no? Y que realmente fue trabajoso. Una frase además que tiene mucha más garra y que es mucho más sensitiva. De esta forma consigue una historia pues que engancha al lector y que el lector se sienta dentro de la historia, ¿vale?
Y hasta aquí este vídeo de hoy, que lo hemos dedicado a un ejercicio práctico, de nuevo a partir del azar, en este caso con los Story Cubes. Los volveremos a usar en vídeos posteriores, incluyendo los de objetos y los de fantasía, que son los que tengo ahora mismo en casa. Espero que paséis un buen día y, como dije en un vídeo anterior, pues un pequeño consejo de salud para terminar. Ya que en la cuarentena andamos poco y los únicos paseos a veces son los que hacemos desde el sofá al frigorífico para coger algo para picar, pues bien, si queremos algo para picar, y que mejor para picar que un pollo, pues mejor picamos entre horas pues una sana manzana. Así que, picando entre horas, me despido. Hasta la próxima.